Hola a todos y bienvenidas sean al canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que su copyright que les encanta, uno que ha estado generando muchísima curiosidad y especulación superíndice 3N en redes sociales, y es nada y nada menos que la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Esos dos los protagonistas de Asterisco Senu con diéresis al cap masterisco, la serie que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N a todos. Pero no vamos a hablar de la serie en su, sino de lo que parece ser, o al menos eso interpretamos, una serie de mensajes encriptados, claves, pistas escondidas que según muchos, ellos se estu, n enviando a Trabu Copyright S de sus redes sociales. Rense porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos, no olviden darle un vistazo al botu superíndice 3N de suscribirse. Es gratis, les toma solo un segundo, y me ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido como este. Además asu no se perderán en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Ahora vamos a empezar. Desde que asterisco senu con diéresis al cap masterisco terminu superíndice 3, la pregunta que no deja de resonar en el mundo del entretenimiento turco y en las redes sociales es, ¿copyright pa su superíndice 3 realmente entre Ande y Kerem? Sabemos que fueron pareja durante un tiempo, su química en pantalla era innegable y se trasladó superíndice 3 fuera de ella. Los vimos viajar juntos, celebrar cumpleaños más menos compartir momentos especiales. Era la pareja perfecta, ¿verdad? Pero luego de repente todo terminó superíndice 3. Y ahí es donde empezaron las especulaciones, las teorías y por supuesto, los supuestos mensajes secretos. Vamos a empezar analizando algunas de las publicaciones que han hecho en los últimos meses. No se trata de declaraciones directas, obviamente. Ande y Kerem son muy discretos, sobre todo después copyright S de la ruptura. Pero si prestamos atención superíndice 3N a los detalles, a las imágenes que eligen, a las frases que escriben, podemos empezar a ver patrones que sugieren que aún hay algo entre ellos, o al menos, que recuerdan con cariño más menos o los momentos que vivieron juntos. Uno de los ejemplos comentados es una foto que Ande publicó superíndice 3 hace unas semanas en su cuenta de Instagram. Era una foto suya en blanco y negro, muy artística, con una vista de Estambul al fondo. Hasta nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero el pie de foto decua, recuerdos que brillan en la oscuridad. Muchos fans interpretaron esto como una referencia a su relación superíndice 3N con Kerem, a pesar de que ya no es tu copyright N juntos, los recuerdos siguen siendo importantes para ella. Además la foto fue tomada en un lugar muy significativo para ellos, un lugar donde solían ir juntos cuando estaban grabando la serie. Incluso hay fotos de paparazzis de aquella con diéresis copyright poca que los capturaron riendo y disfrutando en ese mismo lugar. ¿Será una forma de evocar esos tiempos felices, una especie de guiu más menos o para Kerem? Ahora, vamos con Kerem. Hace poco publicó superíndice 3 un vídeo corto en su canal de YouTube mostrando su dúa a dúa. En un momento del vídeo, se le ve escuchando una canción superíndice 3N en particular, una canción superíndice 3N que casualmente era la banda sonora de Asterisco Senu con diéresis al cap masterisco. La canción superíndice 3N que sonaba cada vez que sus personajes en la serie, tenuan un momento romántico. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero muchos fans no lo creen. Piensan que Kerem estaba enviando un mensaje subliminal a Ande, recordándole los buenos tiempos. Y no solo eso, si analizamos la expresión superíndice 3N de Kerem mientras escucha la canción superíndice 3N, se le ve con una mirada nostálgica y una leve sonrisa. Podrá ser que simplemente es tu copyright recordando los buenos momentos de la serie, pero la coincidencia de la canción superíndice 3N y la expresión superíndice 3N han alimentado a las teorías. Algunos fans incluso han notado que la canción superíndice 3N no sonaba completa, sino que se centraba en la parte donde la letra hablaba de volver a empezar. Mentes detectivescas en acción superíndice 3N. Otro ejemplo que ha llamado mucho la atención superíndice 3N es el uso recurrente de ciertos emojis. Tanto Ande como Kerem han utilizado emojis específicos en sus publicaciones que, según los fans, tienen un significado oculto. Por ejemplo, Ande ha utilizado mucho el emoji de la luna, mientras que Kerem ha utilizado el emoji del sol.
Algunos creen que esto podría simbolizar su relación superíndice 3n, donde Ande es la luna y Kerem es el sol. Además se han utilizado otros emojis como el del corazu superíndice 3n blanco, el del True Copyright Ball de 4 hojas y el de la llave, que para muchos representan amor puro, buena suerte y la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en su relación superíndice 3n. Y no solo eso. Hay quienes afirman que la frecuencia con la que utilizan estos emojis ha aumentado desde hace unos meses, justo cuando los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n empezaron a cobrar fuerza. ¿Será un aseu más menos al de que algo se estuvo cocinando a fuego lento? Pero la cosa no termina aún. Los fans Moon-S detectivescos han notado que a veces, Ande y Kerem publican cosas similares en fechas cercanas, como si estuvieran sincronizados. Por ejemplo, ambos publicaron fotos de ellos mismos leyendo libros con temáticas parecidas con solo unos días de diferencia. ¿Casualidad? Puede ser. Pero cuando se acumulan tantas casualidades, uno empieza a sospechar. Y no solo la temática de los libros, sino también copyright en el estilo de las fotos. Ambos aparecen leyendo en lugares tranquilos, con luz natural y una taza de tu copyright cerca. Podría ser una simple coincidencia de gustos, pero la sincronización superíndice 3n y el estilo similar han despertado a los Moon-S suspicaces. Algunos incluso han llegado a pensar que se estuvo enviando indirectas sobre sus intereses y gustos actuales, como una forma de mantenerse conectados a pesar de la distancia. Además de las publicaciones en redes sociales, también hay que tener en cuenta las entrevistas que han concedido por separado. Aunque evitan hablar directamente sobre su relación, a veces dejan caer algunas frases que pueden interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Ande dijo que valora mucho las relaciones que ha tenido en su vida y que guarda un recuerdo especial de cada persona que ha pasado por ella. ¿Podría ser una referencia velada a Kerem? Por otro lado, Kerem ha expresado en varias ocasiones que cree en las segundas oportunidades y que el amor puede resurgir de las cenizas. ¿Será una forma de mantener la puerta abierta a una posible reconciliación? Analizar estas declaraciones con lupa es como intentar descifrar un código secreto, pero eso es parte de la emoción. Es importante recordar que todo esto son solo teorías y especulaciones. Nadie excepto Ande y Kerem sabe realmente qué copyright estuvo pasando entre ellos. Podría ser que simplemente sean buenos amigos y que estas coincidencias sean solo eso, coincidencias. O podría ser que realmente es tu copyright enviándose mensajes secretos a Trabu Copyright S de las redes sociales, manteniendo viva la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. También existe la posibilidad de que estén jugando con las expectativas del público, alimentando los rumores para mantener su nombre en los titulares. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Lo cierto es que la química entre Ande y Kerem es innegable. Incluso después copyright S de la ruptura, siguen generando un interu copyright S enorme en el público. Y mientras sigan apareciendo estas pistas y mensajes secretos, la esperanza de verlos juntos de nuevo seguirá viva. Al final, solo el tiempo dirá qué copyright les depara el futuro a estos dos talentosos actores. Y mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada uno de sus movimientos con la lupa de la especulación, porque la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, recapitulemos un poco. Hemos explorado las teorías sobre los posibles mensajes secretos que Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin se estarán enviando a Trabu Copyright S de sus redes sociales. Analizamos fotos, vídeos, emojis y hasta la sincronización superíndice 3n de sus publicaciones. Recordamos que todo esto son solo especulaciones y que la verdad, solo la saben ellos. Pero también copyright N destacamos la innegable química que existe entre ellos y el enorme interu copyright S que siguen generando en el público. Además hemos considerado la posibilidad de que estén jugando con las expectativas o simplemente sean buenos amigos que comparten algunos gustos. Y para añadir un poco más de salsa a esta historia, vamos a recordar los rumores que circularon sobre los motivos de su ruptura. Algunos medios apuntaban a que la presión mediática y el constante escrutinio público habían afectado negativamente a su relación. Otros, más sensacionalistas, hablaban de posibles infidelidades y celos profesionales. Sin embargo, ninguno de estos rumores fue confirmado por Ande ni por Kerem, quienes siempre han mantenido una actitud discreta y respetuosa con su vida privada. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva.
¿Habrá algo de verdad en estos rumores o serán simples inventos de la prensa rosa? También es importante mencionar el impacto que tuvo su relación en sus carreras profesionales. Asteriscos en Calcap Masterisco catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un factor clave en el éxito de la serie. ¿Será que su relación es en parte una estrategia de marketing para seguir manteniendo su popularidad? Es una pregunta que muchos se hacen, aunque la respuesta, como siempre, es incierta. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Andy y Kerem se están enviando mensajes secretos? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y no se corten. Quiero saber todas sus teorías, sus sospechas, sus predicciones. Lo que sea que les pase por la cabeza. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o tal vez solo en las redes sociales de Andy y Kerem. Hasta la próxima, detectives.